Buenas tardes, esta es la práctica 1, curva característica del diodo, del Laboratorio de Electrónica 1 con ingeniera Iracema Torres Cavazos. Mi nombre es Alejandro González Rosales, soy el representante del equipo 3 y yo les daré esta práctica. Experimento 1, curva característica del diodo. Objetivo: obtener la curva de respuesta del diodo a través de un circuito formado por una resistencia y un diodo. Medir las caídas de voltaje y flujo de corriente. Los materiales que vamos a necesitar para esta práctica es una resistencia de 1 kΩ y el diodo 1N4148. Lo que vamos a realizar son dos circuitos diferentes para medir el voltaje y el amperaje. Para medir el amperaje vamos a conectar el multímetro en serie con la resistencia y el diodo para que nos pueda dar las lecturas. Y para el voltaje lo que haremos es conectarlo en paralelo. Después de esto vamos a efectuar las mediciones. Primero con una fuente de voltaje variable de corriente directa, donde tendremos los valores de 0 voltios, 0.2 voltios, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, del 1 hasta el 0.6 seguidos. Luego es el 2 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 8 voltios y 10 voltios. Respectivamente, de cada uno obtendremos diferentes mediciones, las cuales les iremos anotando en esta tabla. Y después de esto tenemos que realizar una gráfica en la que vamos a capturar en el Excel, donde tendremos la primera columna del voltaje y la segunda columna en miliamperios. Insertaremos la gráfica para después irnos a este gráfico en donde nos dará la respuesta del diodo. ¿Cómo obtuvimos los datos? Para el primer apartado tenemos la parte del amperaje. Lo que hicimos fue primero realizar una fuente de voltaje variable, donde tenemos por la parte de arriba un positivo y la parte de abajo un negativo. En esta primera parte realizaremos las mediciones del voltaje, en donde tenemos que, moviendo el potenciómetro, obtendremos diferentes valores del voltaje. Lo que está pasando aquí es que ya estamos en los puntos altos del diodo, en donde ya solamente estamos en esta parte de la curva, en donde ya el voltaje se está estabilizando, ya solamente está haciendo una línea recta hacia arriba. Para el segundo circuito lo que realizaremos va a ser la medición del amperaje. De la misma manera utilizaremos la fuente de voltaje variable. Con ayuda del potenciómetro iremos modificando esta lectura. Ahorita estamos en un nivel de 10.2. Le iremos bajando y veremos cómo los milímetros del amperaje, los miliamperios, irán cambiando. Van a ir disminuyendo poco a poco. Para esta práctica se utilizaron dos simuladores. El primero es Proteus y el segundo fue Multisim, en donde fue del cual tomamos las lecturas anteriores. Después nos regresaremos al reporte, donde continuaremos respondiendo una serie de preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es un LED? Significa diodo emisor de luz. Cuando pasa la corriente de forma correcta por el diodo, este se enciende. ¿Qué sucede si se conecta un diodo o un LED directamente a la fuente? Se quemaría porque necesita de una resistencia para limitar el paso de corriente. Como podemos ver, aquí tengo una fuente de voltaje. Esta ya es fija, pero si podemos leer las especificaciones, podemos ver que esta tiene de salida 1 amperio. Así que si lo conectáramos directamente a esta fuente, lo que pasaría es que el LED se quemaría. ¿Qué función tiene la resistencia en un circuito con diodos? Limitar el paso de corriente. Aproximadamente
algunos LEDs, pensé que tenía uno por aquí, necesitan una resistencia de 330 o 220 ohms. La que se necesite, yo creo que estaría muy bien para cuando utilizamos la fuente fija de 5 voltios. ¿Cuál es la corriente máxima de operación del diodo que utilizaste? Nosotros utilizamos el diodo 1N4148 y este resiste casi medio ampero. La pregunta número 5 es: ¿cuál es el voltaje pico inverso máximo del diodo que utilizaste? Pues leyendo la hoja del fabricante, leyendo la hoja de datos, nos está indicando que esto puede resistir hasta 100 voltios. La pregunta 6 dice: si el diodo lo fueras a utilizar para crear un rectificador de onda completa, ¿funcionaría? No. No funcionaría porque se necesitan más de un diodo para poder generar esta onda completa. Después tenemos que investigar una serie de operación de voltajes de algunos diodos, que algunos son LED. Por ejemplo, el primero, que es el 1, es el rojo, y su voltaje de operación es de 1.6 voltios. El rojo ultrabrillante es 1.9, el amarillo es 1.7 voltios, el verde es 2.4 voltios, el naranja es 2.4 voltios, el blanco es 3.4 voltios, azul es 3.6 voltios, el morado es 4.6 voltios, el de silicio es 0.7 voltios, germanio 0.3 voltios y el cianuro de galio es 1.2 voltios. Esta sería todo por la práctica 1, el experimento 1, la curva característica del diodo. Nuevamente, mi nombre es Alejandro González Rosales, soy el representante del equipo 3 del Laboratorio de Electrónica 1 con la ingeniera Iracema Torres Cavazos. Muchas gracias.